Buenos días chicos, espero que hayáis pasado bien estas vacaciones. Y bueno, empezamos el tercer trimestre, un poco raro, pero vamos a ir repasando poco a poco y si nos dicen que hay que avanzar, pues avanzaremos. En este caso he empezado con lengua, repasando algunas categorías gramaticales que ya hemos visto, algunas más profundamente como el sustantivo, que ya lo habéis visto muchos años, y otras como el verbo que os resultan un poco más nuevas, ¿vale? Entonces, he cogido unos pósters para repasarlo, porque en ellos se hace un resumen de cada uno. Vamos primero a leerlos, ¿vale? Y los voy explicando. En primer lugar, los sustantivos son palabras que nombran a personas, animales, objetos, lugares o ideas y sentimientos. Hay de distintos tipos, entonces, para clasificarnos, nosotros lo primero que hacíamos era fijarnos si es común o propio. ¿Qué era eso de común? Pues común es cuando se utiliza una palabra para nombrar a personas, animales, objetos, pero que no sean uno concreto. Por ejemplo, si yo digo perro, si yo digo maestra, si digo pueblo, estoy nombrando así en general, pero no te estoy diciendo en concreto quién, ¿vale? Pero si digo propio, un nombre propio, es cuando se escriben en mayúsculas y en lugar de maestra, por ejemplo, puedo decir Laura. O en lugar de pueblo o ciudad puedo decir Yecla, ¿vale? Entonces, eso es cuando es propio. Cuando analizamos un nombre propio, directamente diríamos que es sustantivo propio y luego ya si es femenino o masculino, porque los propios siempre van a ser concretos, siempre va a ser individual y siempre va a ser singular. Entonces por eso simplemente se dice que es propio ya si es masculino o femenino. ¿Vale? Luego, una vez que sabemos si es común, que puede nombrar a los de una misma clase como maestro, perros, muebles o propio, tenemos que ver si es concreto o abstracto. ¿Qué significaba esto? Pues concreto son los nombres de cosas que pueden percibirse con los sentidos del cuerpo o que imaginamos como reales, como por ejemplo mesa, niño, reloj, hada, ¿vale? Una hada en realidad pues no existe, pero imaginamos como reales, ¿no? Y luego, los abstractos representan conceptos inmateriales, entonces no se pueden percibir con los sentidos, sino con la mente, como por ejemplo engaño, amor, odio, honradez, ¿vale? Entonces esa es la diferencia entre concreto y abstracto. Después de decir si es concreto o abstracto, decimos si es individual o colectivo. Y esto lo hemos visto ya varias veces. Individual, que es que la palabra en singular significa una cosa, ¿vale? En singular. Por ejemplo, pues si digo jugador, en singular significa un jugador, ¿no? Y colectivo es que en singular significa un conjunto de cosas. Si digo equipo, en singular es un conjunto de jugadores, ¿vale? Entonces, si está en plural y tenéis dudas, pasarlo a singular. Y si significa más de una cosa, pues será colectivo. Como por ejemplo cuando decíamos músicos, orquesta. También decíamos oveja, rebaño, ¿vale? Entonces esa es la diferencia entre individual y colectivo. Y luego ya, pues simplemente decir si es masculino o femenino y si es singular o es plural, ¿vale? Después de eso, pues aquí os pone ejemplos. Por ejemplo, analizar lápiz, pues primero decimos que es un sustantivo. ¿Es común o es propio? Pues es común. ¿Es concreto o abstracto? ¿Se puede tocar o no? Se puede tocar. Entonces, o bueno, o percibir por los sentidos. Concreto. ¿Es individual o es colectivo? Pues en singular es un lápiz, ¿no? Pues individual. Y luego ya, si es masculino o femenino y singular o plural. Masculino y singular, ¿vale? Manada. Pues manada es un conjunto, ¿no? Entonces, primero decimos que es sustantivo, que es común, es concreto, ¿vale? Por ejemplo, lo podemos ver. Y luego, individual o colectivo, pues colectivo. Y luego ya decimos si es femenino o masculino y singular o plural. Y lo último que viene aquí es cómo analiza un sustantivo propio, que es lo que he dicho antes, que simplemente decimos que es propio y decimos si es masculino o femenino, ¿vale? Si ponéis singular o plural tampoco pasa nada, o si lo analizáis entero no pasa nada. Pero como siempre son iguales, solo se analiza eso.
Eso de los sustantivos, ¿vale? Vamos a pasar ahora a los adjetivos, que tiene dos partes, ¿vale? Lo he partido en dos porque es más largo. Los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Las palabras que nos expresan cualidades o estados de los sustantivos, es decir, siempre se refiere a un sustantivo. Y concuerda en género y en número con el sustantivo que acompaña. Es decir, si el adjetivo es masculino, eso es porque el sustantivo al que acompaña es masculino. Por ejemplo, si yo digo, este ejemplo que pone aquí, el niño contento. Niño, hemos visto que era un sustantivo. Y contento es lo que nos está diciendo una cualidad o un estado, ¿no? ¿Cómo está el niño? Entonces, contento sería el adjetivo. ¿Cómo analizamos esto? Pues primero tenemos que ver el adjetivo, decir que es adjetivo, luego qué grado es, que ahora lo vamos a ver, y luego ya si es masculino o femenino, singular o plural. Hay algunos adjetivos, tener en cuenta, por ejemplo, si yo digo, el niño es alegre, ¿vale? A que alegre no cambia, alegre, alegra, a que no. Entonces vosotros me diréis, ¿y qué ponemos? ¿Es masculino o es femenino? Pues vosotros fijaros en el sustantivo al que acompaña. Si yo digo el niño es alegre, como acompaña niño, ¿no? Pues diríamos que es masculino. Pero si digo la niña es alegre, pues pondríamos femenino, ¿vale? Porque acompaña a niña. Porque tiene que concordar con el sustantivo al que acompaña. Y ahora vamos a ver lo de los grados, que no, a lo mejor no os acordáis exactamente, pero seguro que con este repaso lo recordáis. En los grados había tres opciones, que fuera en grado positivo, que es el adjetivo normal, ¿vale? No dice la intensidad. Entonces, por ejemplo, aquí nos pone el libro es ligero, ¿vale? Perfecto, el niño es rubio, el niño es alto. Luego, comparativo, pues que hace una comparación con otro. Y podía ser de tres tipos. De inferioridad, por ejemplo, Carla es menos alta que Mateo, ¿vale? De igualdad, Carla es tan alta como Mateo o igual de alta que Mateo. Y luego de superioridad, Carla es más alta que Mateo. ¿Por qué es comparativo? Porque lo están comparando con otro, ¿vale? Y ya dentro del comparativo, pues tenemos que decir si es de inferioridad, de igualdad o de superioridad. Y el superlativo es el último y es el que nos dice la mayor intensidad de ese adjetivo. Por ejemplo, el libro en positivo era el libro es ligerísimo, o sea, el libro es ligero. Y en superlativo podemos decirlo de dos formas, o que es muy ligero o que es ligerísimo, ¿vale? Si lo hacemos con el alta de antes, pues podemos decir que Carla es muy alta o que Carla es altísima, ¿vale? Eso sería superlativo. Entonces, si yo os digo que analicemos, Carla ha hecho un dibujo muy grande, pues muy grande es adjetivo, es de grado superlativo, ¿vale? ¿Lo veis? Y luego tenemos que decir si es masculino o femenino, singular o plural. Pues decimos, ha hecho un dibujo muy grande, pues es masculino y es singular, ¿vale? Si fuera, ha hecho unos dibujos muy grandes, pues ya sería en plural, ¿vale? Así hay que analizar los adjetivos. Y por último, el verbo. En el verbo, lo que tenemos que tener claro es que los verbos expresan acciones. Reír, llorar, saltar, rodar, hacer, tener, vivir, ¿vale? Entonces, para localizarlos, pensamos en cuál es la acción de esa frase. Puede ser que no haya en una oración. Si os acordáis, las oraciones eran las que tenían verbo y las frases las que no. Luego, también pone que normalmente lo nombramos con su infinitivo. Por ejemplo, si yo digo, tengo dos bolis. Tengo del verbo tener. Pues tener es el infinitivo, ¿vale? Que los infinitivos son los que acaban en ar, er o ir. Y luego vamos a recordar que en ar eran los verbos de la primera conjugación, en er de la segunda y en ir de la tercera.
cuando ya sabemos el verbo, ¿cómo lo analizamos? Voy a hacer, por ejemplo, este ejemplo que tenemos aquí. El de la niña apagó la tele, ¿vale? Vale, localizamos la acción. ¿Cuál es la acción? Apagar, ¿no? Pues apagó es el verbo. Ahora, voy a ir haciendo los pasos que pone arriba. Primero, localizamos el infinitivo. Pues apagó viene del verbo apagar. Pues lo ponemos, ¿vale? ¿Veis? Esto es lo que he hecho. Ahora, la conjugación. La conjugación es, si acaba en ar, es de primera, si acaba en er, es de segunda y si acaba en ir, de tercera. Apagar acaba en ar. Entonces ponemos primera conjugación. Esto lo tenéis lo último de la libreta, creo. Lo que hicimos en lengua del último, solo esto, ¿vale? Luego, ahora, la persona. Esto es lo más difícil. La persona y decir si es singular o plural. Si os acordáis, ya vimos que primera persona es quien habla, segunda persona el que escucha, tercera persona ni está en la conversación. Entonces aquí os he hecho un recuadro para ayudaros. Si digo yo, es primera persona y además del singular, porque solo hay una. Si digo tú, segunda persona del singular. Si digo él o ella, tercera persona del singular. Si digo nosotros o nosotras, primera persona del plural. Si digo vosotros, vosotras, segunda persona del plural. Si digo ellos o ellas, tercera persona del plural. Entonces, no siempre nos dicen yo, tú, él, ella. En este caso nos dice la niña apagó la tele. Pues buscamos a ver con qué concuerda. ¿Yo apago la tele? No. ¿Tú apagó la tele? No. ¿Él o ella apagó la tele? Sí, ¿verdad? Entonces vemos que es tercera persona. ¿Lo veis? Del singular. ¿Vale? ¿Queda un poco claro? Esto yo creo que es lo más difícil. La parte de decir la persona y si es singular o plural. Pero si os aprendéis la tabla, o os acordáis de el que habla, el que escucha, el que no está ni en la conversación, sale. Luego, ¿os acordáis que vimos que los verbos podían ser simples o compuestos? Si es simple es que está formado por una palabra. Si es compuesto es que tiene dos palabras. Una es el verbo y la de delante es el verbo haber conjugado, ¿vale? Entonces, en este caso, como lo vamos a analizar con lo que sabemos, se analizaría igual. No tenemos que poner compuesto de momento. Pero sí, si siguiéramos analizando, que luego lo veremos, sí sabríamos que es un verbo compuesto, ¿vale? Diríamos, pues, pretérito, compuesto, pluscuamperfecto, pero bueno, con eso no os liéis. Simplemente veis que he puesto la niña apagó la tele y la niña ha apagado la tele. Aquí el verbo sería ha apagado. Pero de momento se analizarían igual, con la única diferencia que el de apagó es simple y el de ha apagado es compuesto, ¿vale? Pero de momento no lo vamos a poner, al no ser que en un ejercicio nos diga, indica si es simple o compuesto. De momento lo analizamos así, aunque os digo que nos quedaría decir el modo, si está también en presente, pasado, futuro, ¿vale? Entonces no está completo, pero de momento, con que nos quede esto claro, contenta, ¿vale? Entonces, una vez que sabemos esto, ¿cómo analizamos nosotros las frases que os he mandado? Bueno, esto es lo que tenéis que copiar, que es un resumen de lo que es cada uno. ¿Y cómo las analizamos? Primero, decimos si es sustantivo, adjetivo, verbo y luego, paso a paso, lo vamos analizando. Por ejemplo, voy a poner esta frase. El chico rubio no ha pagado. Vale, todas las palabras no las vamos a analizar de momento. Solo buscamos sustantivos, adjetivos y verbos. Primero, él no lo analizamos. Deberíamos saber que es un artículo, ya lo hemos dado, pero bueno. Él, nada. Chico, nombra a una persona que sí, entonces es un sustantivo. Rubio, a que nos dice cómo es, nos expresa una cualidad. Si nos expresa una cualidad, eso es que es un adjetivo, ¿vale? Y luego, no, de momento no sabemos lo que es, y apagado. Apagado es el verbo, ¿vale? Que en este caso es compuesto porque tiene dos palabras.
Ahora, una vez que hacemos esto, quiero que lo analicemos como hemos visto. Entonces, chicos, primero tenemos que decir si es común o es propio. En este caso, común. Luego, si es concreto o es abstracto. Concreto porque por los sentidos se puede percibir. Luego, si es individual o si es colectivo. En este caso, individual. Y luego ya, pues que es masculino y que es singular. ¿Vale? Rubio. Rubio es un adjetivo. Después tenemos que decir el grado, si es positivo, comparativo o superlativo. En este caso, como solo dice rubio, es positivo. Y luego ya, que es masculino y es singular. Y si os dais cuenta, hemos dicho antes que concordaban, pues si aquí pone masculino singular, si lo hemos hecho bien, aquí también tendrá que poner masculino singular. ¿Vale? Y lo último, el verbo. Apagado. Apagado. Primero tenemos que decir el infinitivo. Viene del verbo, ¿qué? Del verbo pagar. El verbo pagar acaba en ar. Entonces eso es primera conjugación. ¿Vale? Y ahora, apagado. ¿Quién no ha pagado? Pues tenemos que ver si es yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos o ellas. Pues vamos a ver. Yo ha pagado, no. Tú ha pagado, no. Él ha pagado, esa podría valer. Él o ella. Nosotros ha pagado, no. Vosotros ha pagado, tampoco. Ellos, ellas ha pagado, no. ¿Veis que solo concuerda él o ella? Pues como él o ella es tercera persona del singular. Entonces se nos quedaría verbo pagar, primera conjugación, tercera persona del singular. Y he puesto tres puntos suspensivos, porque no acabaría aquí, pero de momento lo dejamos así, ¿vale? Entonces así se analiza. Pero, por ejemplo, puede salirnos una frase de estas. No tiene por qué tener toda la frase sustantivo, adjetivo, no. Entonces, la es un artículo, de momento no lo analizamos. Última. ¿Última qué es? Nombra una persona, un objeto. No. Nos está diciendo cómo en la puerta, que es la última. Una cualidad de la puerta. Entonces, como nos dice, una cualidad o un estado es un adjetivo. La he puesto para que os deis cuenta que puede ir los adjetivos delante o detrás, ¿vale? Y puerta sí que es un objeto, entonces sustantivo. Los analizamos. Última, pues un adjetivo, positivo, femenino y singular. Y puerta, pues un sustantivo que es común, que es concreto, que es individual y que es femenino singular. Si os dais cuenta, concuerdan. ¿Por qué? Si yo hubiera dicho la última puerta, ahí no concordaría. Habría puesto uno masculino, otro femenino. Entonces eso no tiene sentido, ¿vale? Por eso concuerda. Y ahora, visto esto ya, solo que hagáis las 4 frases que os he mandado con paciencia, ¿vale? Tenéis todo el día. Mañana las corrijo, pero si no las tenéis hechas, las corregís cuando las tengáis, ¿vale? Y simplemente que vayáis sobre todo identificando bien los tipos de palabras, ¿vale? No hace falta quizá que os sepáis de memoria el orden en el que analizarla, pero sí que tengáis claro la diferencia entre sustantivo, adjetivo y verbo. Espero que os salga bien y cualquier duda me lo podéis preguntar.